Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Makers PC. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos compartir archivos tanto en nuestra red local como fuera de nuestra red local de una forma privada y totalmente anónima. Después de la intro, comenzamos. Este vídeo ha sido posible gracias a Tiendatec, donde encontrarás una amplia variedad de componentes electrónicos y placas de desarrollo para tus proyectos Maker. Encontrarás toda la gama de los productos Raspberry y a unos precios realmente competitivos. Desde la Raspberry 4, 5, 8 GB, 2 GB, 4 GB, Raspberry Pi W, Raspberry Pi Zero. Vamos, toda la gama de los productos Raspberry a unos precios realmente competitivos. En MediaTek encontrarás una gran variedad de productos para tus proyectos Maker. Electrónica, informática, zona Maker, kits de inicio, accesorios robótica, juguete educativo, conectores, relés. Todo lo que necesitas para tus proyectos Maker. Tiendatec es el distribuidor oficial de productos en que confía de Maker PC. Hey, ¿qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Makers PC. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos enviar archivos tanto en nuestra red local como fuera de nuestra red de una forma privada y segura a través del protocolo P2P que tiene, por ejemplo, Torrent, ¿vale? Lo que queremos deciros es que esta es una aplicación web, ¿vale? No hay aplicación nativa, es una aplicación web que trabaja con el protocolo. Vamos a ver GitHub, a ver lo que nos dice, y veréis que aquí lo vamos a traducir, ¿vale? Que es una aplicación web, ¿vale? Que es para compartir archivos entre múltiples dispositivos. Podemos imaginaros si queremos mandarlos al teléfono móvil, queremos mandarnos las fotos, pues lo podemos hacer con esto. Y así no vamos a tener ningún problema de complicaciones de puertos, de conexiones y de historias. O, por ejemplo, quisiéramos mandarle, no lo sé, por ejemplo, a mi profesor, con el que me está ayudando a hacer la certificación de forense, me quiere mandar, de hecho el otro día me mandó un software de reconocimiento facial. Bueno, de reconocimiento facial no. Es un software que utiliza mi profesor, es comisario de policía, y es un software para hacer retratos robot, ¿vale? Pues le digo, te pone ojo más arriba, pone ojo más abajo y te salga 800 megas. Me dijo, ojalá, mira, pues si lo quieres sacar en el canal y tal, de hecho voy a hacer un vídeo con ese tema, ¿no? Pues mira, te paso este software que tengo aquí y tal. Y me lo mandó por aquí, ¿no? Entonces lo que nos dice aquí es eso, que utiliza los protocolos de Torrent, ¿vale? Y nada, esto lo tenemos. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí ya os digo que nos lo hace de uno a uno, lo podemos hacer en nuestra red local, ¿vale? ¿Veis? Aquí está nuestra red local, ¿vale? Podemos mandárselo al móvil, podemos mandárselo al portátil. Esto mola mucho porque nos va a quitar muchísimo trabajo y muchas cosas que tenemos por ahí, ¿vale? Bueno, pues entonces les vamos a empezar, le damos aquí al starting, nos creamos un nick, ¿vale? Nos creamos un nick que se va a llamar The Maker PC, ¿vale? Y continuamos. Bueno, una vez que estamos aquí, ya tenemos nuestra habitación local, ¿vale? Esta es nuestra habitación local, o podemos crear otra habitación. Esto es el local, ¿vale? Para enviárnoslo a nosotros, pero por ejemplo si queremos enviarnos para afuera, le damos a nueva habitación, new room, ok, y le ponemos aquí, por ejemplo, voy a poner aquí canal, cosas canal, o canal, le podría poner YouTube, por ejemplo, pero vamos a crear una que se llame canal. Y ya tengo una que se llama canal. Lo que tengo que hacer es copiar este enlace,
bien de aquí. Si lo hacéis si navegáis a través, yo utilizo Firefox, ¿vale? Siempre he navegado con Firefox y ya me he quedado ya con Firefox. Si utilizáis Chrome, pues al darle aquí a copiar el link, se os abrirá una ventana que os permite mandarlo por WhatsApp, mandarlo por correo y tal. De todas maneras lo tenéis muy fácil. Venís aquí, si no lo podéis copiar desde aquí, que os lo copia, o venir aquí, darle a copiar y ya lo enviáis a otros. ¿De acuerdo? Copiaremos el link, lo copiamos y lo vamos a mandar a otro navegador. Por ejemplo, a este. Lo pego en este navegador, ¿vale? Y lo que me está diciendo es que me cree un nick. ¿Cómo me voy a llamar? Pues me voy a llamar Juan, ¿vale? Me llamo Juan y le damos a continuar. Y veis, ya estamos los dos dentro de la habitación que se llama canal. Este soy yo y este sería Juan, que estaría pues o en mi red local o fuera de mi red local. Podría estar en la Conchinchín. Bien, entonces le quiero mandar un archivo. Vengo a Sendfile. Vamos a buscar algo facilón. Pues este. Lo abrimos y fijaros que le está mandando el archivo. Ahora veréis aquí como, debido a la conexión que tengo, que es un poco lenta, esto tarda un poquillo. Vamos a ver si lo quiere mandar. ¿Veis? Ya está mandándole el archivo a Juan. Fijaros que ya le hemos mandado el archivo a Juan, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Como yo soy Juan, que estoy hablando con el LibreWolf, fijaros, en cuanto no necesito ni directamente, cuando llegue ya le voy a guardar y ya directamente no hay que ir a archivo guardar, y directamente me lo guarda, ¿vale? Ahora imaginaros que Juan me quiere mandar a mí algo, pues la misma historia. Vendríamos a qué imágenes, álbum de tal, pues yo que sé, este mismo, ¿vale? Este es el que me ha mandado, este es el que le he mandado yo a Juan, y ahora me está mandando Juan a mí uno. ¿Veis? Me acaba de mandar el archivo. En cuanto yo vaya aquí, veis que Juan me está mandando el archivo. Ahora estoy recibiendo el archivo de Juan y vamos a esperar un poquito. Ya lo tengo directamente guardado aquí. Aquí no me ha hecho falta ni decirle que me lo guarde. Directamente me lo he guardado en descargas, donde tengáis vosotros la carpeta que tengáis configurada en vuestro navegador como descargas, ya directamente está descargado. Bueno chicos, esto es así de sencillo. Acordaros que este es el botón para crear una nueva room. Fijaros, en el canal estamos yo y Juan, porque Juan está aquí en el otro navegador, ¿vale? Recordaros que este es el botón para crear otro canal. ¿Cómo voy a basarme yo en esto ahora? Bueno, porque ahora, por ejemplo, ya sé cómo es lo que quiero hacer con ello. Le voy a dar aquí, voy a crear otro canal que va a poner YouTube. Entonces, cuando yo quiera compartir algo con vosotros, vale, ya tengo el canal de YouTube creado. Copiamos el canal de YouTube, venimos a libre tal y aquí pego este y ya tengo a Juan metido en el canal de YouTube. Bien, ¿para qué quiero esto? Muy sencillo. Yo cuando quiera compartir algo con vosotros, alguien me solicite, oye Oscar, ¿me puedes mandar este software o tal? Lo haremos por este sistema. Bien, entonces aquí crearé varias habitaciones con varias cosas con las que yo quiero, mis cosas, para mí, familia, tal, y crearé varias habitaciones y podremos hacerlas.
Bueno, ¿cómo hacemos para que esta aplicación web pues tener acceso a ella? Más lo podemos hacer en el móvil también, ¿vale? Pues creamos un acceso directo y así no tendremos que andar entrando en el navegador y tal. Entonces pues venimos aquí, minimizamos esto un poco, la cogemos y la arrastramos y ya tenemos aquí, vale, tendríamos aquí el acceso directo a nuestra, para no tener que andar abriendo le podéis cambiar el icono, venimos a propiedades, ya sabéis, vale, en general, vale, todas estas cosas, vale. Bueno, si os ha gustado el vídeo, deciros que voy a hacer un vídeo ahora más con el software de retrato robot, para que esté interesado y lo quiera, pues se lo puedo pasar por este sistema, ¿vale? Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.